Les saludo muy cordialmente en este nuevo día, deseando ricas y abundantes bendiciones de Dios sobre su vida. Bueno, nos acercamos entonces a esta preciosa historia, haciendo una tremenda aclaración que debe ser también bastante importante. No soy historiador ni experto en historia, por lo tanto, lo único que voy a hacer al hablar de estos temas a los que ya voy a explicar y referirme, voy a hacerlo solamente con una intención: mostrar cómo Dios ha venido guiando, dirigiendo el hilo de la historia y poniendo en su momento, en su lugar, las personas apropiadas para cumplir su propósito. Pero sobre todo, el punto que quiero hacer un énfasis principal y fuerte es que en toda la historia de la vida de la iglesia, lo que ha estado siempre como centro, como punto inseparable o como aquella cosa que no se puede dejar, es la palabra de Dios. Entonces, aunque vamos a empezar a partir del año 1170 más o menos, lo que debemos tener claro es que los años o siglos anteriores, allí estuvo la palabra de Dios, allí hubo hombres y mujeres, personas clave en las manos de Dios, que conservaron su fe, conservaron su experiencia con Dios y conservaron la palabra de Dios. Tal vez se pregunte entonces, bueno, ¿y por qué vamos a empezar en el año 1170? En realidad lo que quiero es, con la ayuda de algunas biografías e historias de la iglesia, mostrar cómo la reforma no se dio solamente en 1517 o no se dio únicamente con el ministerio o esa audacia que tuvo Martín Lutero. En realidad Dios empezó a organizar todo ese proceso de la reforma desde muchos siglos antes. Y repito, todo esto sucedió basado o fundamentado en la palabra de Dios. Entonces, para el año 1170, la historia nos presenta a un personaje llamado Baldo. Algunos le cambian su nombre, dicen Pedro Baldo, otros le dicen Valdesio, etc. Pero la experiencia de este hombre, que era un católico sincero, asistía a misa, muy fiel en procurar agradar las órdenes de la iglesia, que hacía aportes porque además era un hombre muy rico. Dicen que una tarde, mientras este hombre Baldo se hallaba sentado delante de su casa con unos amigos, uno de esos amigos fue herido repentinamente por un rayo, aunque otros dicen que en realidad lo que tuvo fue una crisis cardíaca. Pero esto impresionó mucho a Baldo en su corazón y en su conciencia. Entonces este hombre se hizo una pregunta: ¿qué sería de mí si yo fuese llamado tan repentinamente a compadecer delante del juez supremo? Y allí empieza entonces la historia de este hombre, que en realidad lo que hace es generar un movimiento que va a ser perseguido, que va a tener oposición, pero que entre todas sus herramientas, lo que hace este hombre es acercarse y creer lo que la palabra de Dios dice. Dice que este hombre Valdesios estaba en toda esa reflexión
y se encontró con un trovador que cantaba una balada acerca de un cristiano del siglo IV llamado Alexis. Alexis había sido un pagano rico y el hijo de un senador romano rico. Sin embargo, el día que iba a casarse Alexis, algo irrumpió en su vida. Cristo irrumpió en su vida y fue conmovido tan profundamente que después de su conversión este hombre Alexis dejó todo, su familia, sus riquezas, hasta la esposa prometida, y viajó a través de Europa y Siria, donde pasó el resto de su vida orando y ayunando y sirviendo a otros y compartiendo el amor de Jesús. Soportó la pobreza porque renunció a todo y años más tarde regresó a su casa, pero regresó tan harapiento y pobre que sus padres no lo reconocieron y allí vivió durante 17 años tratando de servir a otros, y solamente cuando murió, entonces al buscar entre sus posesiones encontraron algo que les ayudó a identificar que este era el hijo de la casa que hace muchos años había partido. Baldo o Pedro Baldo o Valdesius se sintió bastante conmovido con esa historia y provocó una conmoción interior espiritual, y de esta manera acudió a un sacerdote buscando consejo, le contó esta experiencia y luego de escucharle este sacerdote entonces le dijo a él tomando su Biblia, o mejor le dijo: toma tu Biblia y lee el capítulo 19 de Mateo, donde dice acerca del joven rico: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y sígueme. Como ya les he dicho, este hombre Pedro Baldo era un hombre rico y desde este momento renunció a todo lo que tenía, su herencia. Dicen algunos que lo que hizo fue tomar una parte de ese dinero para hacer escribir, porque no había imprenta, entonces pagaban personas que escribieran porciones de la palabra de Dios en el idioma del pueblo, y con esas porciones iría a predicar el evangelio en distintos lugares, y el resto de su riqueza lo repartió entre su casa, su esposa y sus hijos. Y cuando le decían que estaba loco, él decía: no, yo no estoy loco como ustedes lo puedan creer. Este hombre empezó entonces un ministerio, por llamarlo de alguna manera, de predicación del evangelio, pero lo hacía de una manera tan simple porque él no había sido formado en ninguna escuela teológica. Y fue parte de los impedimentos que tuvo para él poder predicar o tener la libertad para predicar el evangelio. Ellos no habían ido a ninguna universidad, no habían sido ordenados por la iglesia, y entonces esto ocasionó que se les prohibiera predicar el evangelio. Ellos de ninguna forma hicieron caso a esa orden de la iglesia, y allí empieza entonces el malestar de la iglesia contra ellos, que nuevamente los llaman para firmemente exigirles que no predicaran más, a lo que Valdesius respondió citando las palabras de Pedro a estas autoridades: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. A partir de allí entonces, estos hombres por un lado continuaron estudiando las escrituras, escudriñándolas, enseñándolas, pero también empezaron a tener oposición, porque ya se escuchaban rumores que la gente decía
que estos hombres mansos y humildes trastornarán el mundo. Y entonces para el año 1190, la Iglesia Católica condenó a los valdenses como herejes, exponiéndolos a la represión despiadada y a la muerte. Allí entonces empieza de alguna manera un despertar, una preparación de parte de Dios para lo que vendría a suceder en el año 1517. Según la historia, unos 30 años antes de la famosa protesta que hace Martín Lutero acerca de sus 95 tesis, para ese momento ya casi este grupo de los valdenses, porque fue un movimiento que no paró, fue un movimiento que siguió anunciando, predicando el evangelio a pesar de las persecuciones, pero como dije, faltando unos 30 años antes, casi que son exterminados por completo, asesinados, perseguidos, y hasta que lograron casi que exterminar por completo este movimiento valdense. Quisiera terminar entonces con un folleto valdense que decía lo siguiente acerca del verdadero cristianismo: muchos son los falsos cristianos cegados por el error, que persiguen y aborrecen a los que son buenos y dejan vivir tranquilamente a los que son falsos engañadores. Pero por esto podemos saber que ellos no son buenos pastores, ya que ellos no aman a las ovejas, sino solo la lana. Las Escrituras dicen, y sabemos que es verdad, que si alguien es bueno y ama a Jesucristo, esa persona no maldecirá, ni jurará, ni mentirá, ni tampoco cometerá adulterio, ni matará, ni robará, ni se vengará del enemigo. Me atrevo a decir, y es muy cierto, que ninguno de los papas, desde Silvestre en adelante, ni los cardenales, ni los obispos, ni los abades, y así por el estilo, tienen el poder de absolver o perdonarle a ninguna criatura, ni siquiera un solo pecado mortal. Dios es el único que perdona y ningún otro. Esto es lo que los pastores deben hacer: predicarle a las personas y orar con ellas y alimentarlas con la enseñanza que viene de lo alto. Entonces, podemos concluir diciendo que los valdenses fue un movimiento de hombres apasionados que se dedicaron al estudio de la Biblia y que con el tiempo eliminaron prácticamente todos los aspectos de la fe católica que no se encontraban en el Nuevo Testamento. Aunque los evangelistas valdenses eran perseguidos por las autoridades papales y sabían que les esperaba la tortura y la muerte si los atrapaban, siempre llevaron un sencillo mensaje del reino de Dios a todas partes de Europa. Que el Señor nos permita ver cómo Él ha venido tejiendo los hilos de la historia, y como dije al comienzo y como voy a hacer énfasis continuamente en estas meditaciones, la palabra de Dios, esa palabra que Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, es la clave para que el reino de Dios se mantenga firme, estable, aún en las más grandes de las oposiciones. Dios les bendiga ricamente.